Creo que mi vocación empezó por ser un niño muy solo, refugiarme en la naturaleza y estar en contacto con la naturaleza. Creo que en la naturaleza se descubre la raíz de lo que es la creación. Estar en contacto con el campo, con los árboles, con el mar, con los cerros, con los pájaros, tratar de entender la naturaleza. Tal vez eso lo logré porque era muy solitario, sigo siendo muy solitario. Soy muy conversador cuando me pongo a hablar, pero prefiero estar solo. Me gusta observar a la gente por la calle o estar en un boliche, en una ventana y ver pasar la gente y tratar de sentir lo que esa persona está sintiendo. Creo que eso, y creo que en todo el arte hay una cuota de amor hacia lo que te rodea. Y yo empecé a sentir amor por la naturaleza. Después comencé a leer muy temprano, a escuchar radio, que en aquel momento había radioteatros importantes con grandes figuras, y me parecía maravilloso esos seres que tenían algo en común con aquello que yo había visto en la naturaleza, ¿no? Y con aquellos seres que yo había observado en la calle, y que lo sigo haciendo. La casa de mi infancia fue primero una casa quinta muy grande por Camino Maldonado. Era una época que había casas quintas muy grandes. Después tuve que vivir por razones de vaivenes de la fortuna, vivir en el campo. Y después, con 7 años, fui a vivir a Sayago. Había leído muchísimo, ya a los 10 años, leía, pintaba, y de la biblioteca de mi padre había leído la Ilíada, la Odisea, Shakespeare, que no lo entendía mucho, y eso lo alternaba, cosa que es muy buena. Cuando hacen diferencia lo que es popular y lo que no es popular, y lo que es más técnico, no, todo lo que es auténtico. Leía Salgari y Julio Verne, y por otro lado leía la Ilíada o la Odisea. Entonces, eso te da una riqueza y un abanico muy grande frente a la vida. Y por eso pude interpretar tantos personajes. Si no, no lo hubiera podido hacer nunca. En un momento yo sentía que tenía que actuar y tal vez actuaba con la naturaleza. Me comunicaba con los animales de mi casa, con los pájaros, con las plantas. Y cuando surgió la oferta de la Comedia Nacional que creaba la Escuela Municipal de Arte Dramático y que venía Margarita Xirgu expresamente para fundar esa escuela, se me abrió un gran panorama. Yo no sabía mucho quién era y cómo era la Xirgu. Yo la fui descubriendo y eso fue maravilloso, porque no fui con ninguna idea preconcebida, esta mujer es genial por las actitudes, por lo que es el... No, fui y creo que establecimos una relación muy estrecha. Y muchas de las cosas buenas y de las cosas que sufro actualmente, se las debo a esa conexión que tuve con ella. Era una mujer fuera de serie realmente. Me inscribí en la Escuela de Arte Dramático. En aquel momento estaba la radio, había algunas pocas compañías profesionales que trabajaban de vez en cuando, y los teatros independientes que eran muy incipientes, que ensayaban un año y hacían una función una vez al año. Entonces me inscribí en la escuela, entramos 280, después se fue saneando la cosa, quedamos 17, de los 17, 10 entramos a la comedia que tenía 40 actores. En aquel momento, muy inteligentemente lo deben haber hecho, dejaron a 10 y entramos 10 de los jóvenes, que ya nos íbamos fogueando con ellos haciendo pequeños papelitos. Y maestros y alumnos y alumnos. Yo la sentí inmediatamente que esa mujer tenía algo especial. Te iba a decir, el impacto que tuve frente a la naturaleza desde chico, viendo el mar, viendo el océano, estando en una tormenta, cuando fui a Europa y vi la inmensidad de los Pirineos, o toda la inmensidad de la naturaleza la descubrí adentro de esa mujer que nos estaba dando la esencia de lo que era el teatro. ¿Cómo era Margarita? Muy estricta, con una apariencia de muy estricta, pero con una ternura interior y una generosidad, una gran generosidad y dignidad, que fue la que mantuvo durante toda su vida y las actitudes de su vida,
nos la transmitió a nosotros, es lo que tratamos de tener, dignidad, que es muy amplia, la dignidad alcanza muchos sectores, ¿no? Y respeto. El legado de Margarita es una responsabilidad muy grande, porque las cosas con el tiempo siempre, los entornos o el mundo sigue caminando, tienden a diluirse, pero lo importante es que se conserve la médula. La médula es algo que creo que ya dije, que es conservar el respeto por la profesión. Y el respeto por la profesión es el respeto por uno mismo. Tratar de hacer de la mejor manera posible aquello que te toque hacer, aunque sean las peores circunstancias, como le pasó a ella. Ella fue el ejemplo de que después de ser un ser aclamado en el mundo entero, ser multimillonaria de acuerdo a su trabajo, porque fue una humilde obrera que empezó a estudiar, triunfó, y eso fue lo que nos inculcó a nosotros. Después en el exilio fue perdiendo cosas por mantener su posición. Y el legado que tenemos es eso. Cualquiera sea el sacrificio que tengamos que hacer por mantener los postulados de honradez de la profesión, desde el punto de vista de comunicación con la gente, de no engañar, de no mentir y de seguir adelante y siempre. Por ejemplo, a mí me han ofrecido obras de teatro que no he aceptado porque no me aportaban a mí, porque me tengo que exigir cada vez más, pero además creo que es preferible que lo haga otro porque yo ahí no estoy transmitiendo nada. Creo que el legado es ese. Y lo que dije antes, no importa, porque muchas veces la gente habla de la calidad exquisita de Margarita y que despreciaba otras cosas. No, no. Ella, como dije antes, nos recomendó que aprendiéramos de dos viejos actores que había en la comedia que eran actores de circo. Ese es el legado, es la autenticidad, es eso. Y ser honesto. La honestidad es lo más importante, que es para todos los órdenes de la vida, ¿no? Ella siempre decía que vosotros tenéis la posibilidad de entrar en la Nacional, como decía ella, que podáis hacer un gran aprendizaje cerca de los grandes actores y es un lugar cómodo que podéis desarrollar el núcleo de vuestra carrera, pero el actor es como un pájaro, tenéis que volar. Los más auténticos son los que van a volar primero, porque además tenéis que abrir caminos para otros actores. Y en realidad es difícil porque ella venía de un ambiente en que el teatro profesional se realizaba en todas partes del mundo, había empresarios, pero Uruguay era una plaza chica. Entonces, salir de la comedia donde cobrabas un muy buen sueldo y podías hacer un gran repertorio era muy difícil. Y si no está el teatro independiente, que tenés que trabajar 8 horas para poder hacer teatro. Pero, ¿qué es la ambición de todo profesional o todo individuo que tiene un oficio? Vivir de, para y por. Porque por más sacrificio y por más que pongas, no podés estar haciendo un oficio, una profesión y dedicarte al arte todo al mismo tiempo. No puede ser. Porque siempre va a haber una de las cosas que va a ser como una escapada de la otra. Cuando creo que cada oficio, cada profesión o cada disciplina artística necesita todas las horas del día, todas las horas. La comedia también era tan estricta como era Margarita. En la comedia en aquella época se ensayaba todos los días de 2 a 6 de la tarde, había funciones todos los días de martes a domingo, sábado y domingo 2 funciones, y los martes había que reponer una obra del repertorio anterior. Nos daban pequeños personajes en la comedia para irnos fogueando, y cuando terminamos los 3 años y medio de escuela, en la comedia había solamente 10 actores, que eran 2 primeros actores, Candó y Guarnero, que tenían características distintas, pero eran 2 primeras figuras contundentes, tenían un físico de primer actor. Había 2 galanes, que era Horacio Preve, que era el galán romántico y digamos clásico, García Barca, que era más rioplatense, y 2 característicos, que era don Ramón Otero, que era mucho más fino, y Héctor Pore, que era mucho más criollo. No sé si
si queda claro. Las compañías se conformaban así. Y los que entramos, éramos todos jóvenes, pero con características, esas características. Entramos 4 hombres y 6 mujeres. Entró Eduardo Proust, que era un tipo recio y fuerte, Walter Vidarte, que era muy popular la manera de actuar, yo que desgraciadamente era el galán romántico y estaba deseando, como dije, hacer personajes con conflictos, y Dumas Lerena, que era un actor genérico. Y actrices entró Estela Medina, Estela Castro, Armen Siria, Nelly Mendizábal, Nelly Antúnez y Betis Doré, con distintos físicos, pero gente muy joven, capaces además de componer personajes. Además, la comedia, voy a rendir homenaje, es un lugar maravilloso donde uno se puede hacer una carrera importante. Es duro porque tenés que estar en un régimen muy estricto, no sé si lo siguen manteniendo. En la época que yo estaba tenías que aceptar el papel que te dieran y si no, irte. Podías hacer un protagonista hoy y mañana salir de comparsa en el montón y te lo aguantabas. Por un lado, eso es doloroso a veces cuando no tenés oportunidades en un año, pero como formación y disciplina es muy importante, porque la vida es así, es la vida. La diferencia de una compañía profesional que no existe acá, porque es el teatro independiente o la comedia. Profesional realmente no hay. Por más que todos queramos ser profesionales, no somos. Yo lo lamento porque dediqué mi vida a esto, pero no soy profesional. Quisiera que toda la gente que tiene un oficio o que tiene una carrera fueran profesionales, pero lo digo de corazón. Entonces, un mensaje para todo el pueblo. Hay que luchar por lo que es uno, tratar de no bajar. Si yo no soy profesional, no voy a hacer peor mi trabajo, si no puedo vivir de él, porque el pueblo no merece, si yo no estoy conforme, no merece que yo no dé lo mejor de mí. Y creo que es así. Entré a la comedia, hice los primeros años, me dieron una beca para ir a Europa, que me la dio el gobierno italiano. Estudié 2 años en Italia, conocí a gente importante como Vittorio Gassman, Anna Magnani, mi profesor, que era un director que no es muy conocido acá, Orazio Costa. Hice pruebas de cine para trabajar con De Sica. Y en ese momento me escribe China Zorrilla, que junto con Enrique Guarnero y Taco Larreta querían cumplir un sueño de crear el primer teatro profesional, de vivir del teatro y para el teatro, pero fuera de la comedia, abriendo un camino. Entonces yo al principio dije no, porque se me abre un gran panorama en Italia. Primero me escribió China, después me escribió Taco, después Guarnero, con quien yo tenía una conexión muy especial con él y con la señora, con Maruja Santulo. Entonces en una noche digo, no, es un sueño para tratar de que el teatro se profesionalice en el Uruguay. Así que yo tenía un viernes que empezar a hacer pruebas con De Sica y un miércoles estaba subiéndome a un barco, que además no tenía dinero para venir. Un empresario italiano que me admiraba mucho me dijo, no, pero ¿cómo puede ser que un actor como tú? Me enchufó en una compañía italiana y vine como italiano, volví al Uruguay con la compañía del Piccolo Teatro de Génova. Y volví al Uruguay y empezó el Teatro de la Ciudad de Montevideo, que se creó en 1960 y fue para mí mi etapa de teatro más importante, que hice un repertorio maravilloso. Y conocí, y fue otro régimen de trabajo, con la misma exigencia que tenía la comedia, pero con otra libertad. Taco fue el promotor y fue el empresario, fue el que se puso al frente de todo eso realmente. Y buscó un elenco, él sabía quién buscaba, gente con una exigencia enorme, muy grande realmente. Hicimos un repertorio importantísimo que solamente un elenco oficial lo podía hacer. La primera obra que hice fue Ejercicio para 5 dedos, que era un personaje de un chico joven con
con conflictos. Voy a contar una anécdota, porque en la Comedia Nacional me daban, era buen mozo aparentemente en aquella época, me daban todos los chicos lindos y que eran estúpidos. Entonces yo decía, yo quiero que me den un galán con problemas, no un galán sin problemas. Yo quiero un tipo que sufra, que le pasen cosas. Bueno, en el TCM, el primer personaje que tuve fue el hijo de la familia de Ejercicio para Cinco Dedos, que fue realmente, fue lo que me levantó más en mi carrera, que ya venía bien, pero eso fue muy importante. Inmediatamente hicimos una obra que se llama La pulga en la oreja, que era un vodevil, que ahí hice un papel cómico que yo nunca había hecho, que fue fabuloso para mí. Entonces, eso te obliga, al estar con una exigencia de profesional, y que tenés que salvar el teatro porque si no, no vivís, porque no vivís de otra cosa. Y si se funde el teatro, se funde el teatro. Entonces, tenés que ser bueno o ser bueno. Al TCM le surgió una oportunidad de ir a Europa y hacer una gira, que era el sueño de todos, sobre todo el sueño de Taco. El dueño del Teatro Odeón, que era un mecenas del teatro realmente, el doctor Minelli, que era el dueño del teatro, admiraba tanto a China, a Taco, y después me empezó a admirar a mí cuando estaba ahí, que nos regaló el teatro. No nos cobraba, estábamos ahí, pero no nos teníamos que ir. Cuando se enteró que Taco se iba con la compañía, dijo, no, yo le saco el teatro. Entonces, yo por este respeto que tengo por la profesión y por este hombre que era un empresario realmente bien, y por lo que yo le debía a la compañía, dije, no, vayan todos a Europa y yo me quedo. Entonces, me quedé con el teatro sin la medida, el susto que tuve después, que yo no era ni Taco en ese momento, ni era Guarnero, ni China. Quedé al frente de la compañía. Pero yo me quedé para salvar el teatro. Y ahí hice una obra que llamó El sombrero lleno de lluvia, que habría que hacerla ahora porque me adelanté a la época. Es la vida de un drogadicto, que fue impactante. Y me dirigió un director que se recuerda poco, que es Federico Wolf, que la hija trabaja en la comedia. Era un gran director, un gran director. Hicimos un espectáculo escalofriante realmente. Y eso significó que un éxito que se llenaba, 800 localidades tenía el teatro y se llenaba todas las noches. Y en ese momento me había visto el director artístico del Canal 12 y me dijo, Juan, yo te he visto y hasta ahora no he visto un actor que pueda dar en televisión lo que creo que tú me vas a dar. Y yo en aquel momento le dije, pero Boiro, miren que los actores de teatro está mal visto hacer televisiones como prostituirse. Me dice, no, porque yo voy a hacer el repertorio más importante que puedas haber hecho. Y ahí estuve 3 o 4 años haciendo Calígula, Romeo y Julieta para la televisión, y fue una manera de llevar esos textos a la periferia, pero una periferia que todavía no había tantos televisores como ahora. Me sirvió la disciplina de doña Margarita, esa exigencia así como espartana, porque la televisión de ahora es un juguete, no digo que es un juguete lo que estamos haciendo, es decir, es todo mucho más live, todo mucho... Entrabas, por ejemplo, a grabar al canal te hacían estar a las 11 de la noche para maquillarte, y como las cosas técnicas no se aprontaban, empezabas a grabar a las 6 de la mañana, cuando ya estabas muriéndote, y no se podía cortar, y tenías que seguir adelante. Era maravilloso porque era una posibilidad de llegar al público dando mensajes culturales, y vuelvo a decir que para mí cultura es todo. Yo hacía clásicos, pero hacía cosas muy populares, como Calígula, Romeo y Julieta, y después La vida del Mincho, por ejemplo. La vida de un infanto juvenil, que fue una cosa muy cruda. Para mí fue muy duro hacer eso, muy duro, pues fue difícil. Inclusive las autoridades me llamaron para decir, pues usted está haciendo la apología de un delincuente. Digo, no, yo estoy filmando una realidad del Uruguay. Yo tengo que decir la verdad de lo que veo, de lo que sucede. Después no quiere decir, he filmado la vida de seres luminosos y gloriosos. Filmo la vida de un tipo desgraciado, y sí. Y si uno mira el repertorio, he hecho de todo, y comprometiéndome con todo realmente.
Inclusive me trataron con mucho respeto porque era muy conocido, pero me dijeron, fíjese que usted denuncia que este individuo cuando se entregó lo matamos. Y bueno, es la verdad. El individuo se entregó para que no lo mataran y lo mataron. Y yo lo filmé. Es la verdad. Yo creo que con la verdad, aunque te cause problemas, se puede ir a cualquier lado. Nelly Goitiño, que fue una actriz con la que hice casi todo el repertorio de la televisión, quiero decir que era, aparte de ser una actriz excelente, era uno de los seres más íntegros y maravillosos que he conocido en mi vida. Me dice, mira Juano, nosotros quisiéramos hacer algo contigo y con Roberto Fontana. Dice, mira que nosotros tenemos como vivir, tú estás en la comedia. Digo, no, no, si se trata de jugarse por esto, formo la compañía con ustedes, renuncio a la comedia y me voy. Me fui. Fui a la casa de mis viejos, les dije, bueno, miren, vuelvo a dormir y a comer, no a que me mantengan, pero tengo que venir hasta que ver si puedo ganar algo o no. Hicimos, la primera era, déjame pensar un poquito, 200.001, que era la historia del hombre que tiró la primera bomba atómica, que es una historia muy conmovedora, porque un individuo que creo que dejó caer la bomba en Hiroshima, pero él no sabía lo que era. Se convirtió en alcoholista, después enloqueció, hicimos la obra, que alguien escribió la obra, esa obra. Después hicimos una obra, no me acuerdo del autor, que es la vida de un samurái del siglo XVII, que llamaba Un sendero hacia el norte lejano, con unas puestas en escena deslumbrantes realmente, como si hubiera sido la comedia igual. Hicimos también El león en invierno, como el texto de la película. Hicimos, la última que hicimos fue Antígona, que la hicimos en el Circular. No teníamos una sala fija, nosotros como los gitanos deambulábamos de sala en sala y recorríamos el interior del país. Las fotos son una cosa maravillosa. Como decía Ana Frank, que esa obra la hice también con la comedia, haciendo El Chico, por supuesto, qué terrible y maravillosa que era la vida. Los recuerdos son maravillosamente terribles. Esta es una foto de esa obra que fue la primera que hice con el Teatro de la Ciudad de Montevideo, que me vine de Europa para formar la compañía, que se llamaba Ejercicio para 5 dedos. Y esta foto tiene una escena de ternura infinita con China Zorrilla, que abrazados, ella llora y me pide perdón, y yo llorando le pido perdón a ella. Es el mundo del teatro. Y un poco el mundo de la televisión, acá está inclusive la cámara de Tele12, haciendo el emperador Calígula, ese loco, en un acceso de locura, tirado en un diván entre pieles, gritando, y también recuerdo con cariño, inclusive las dificultades para hacer televisión en ese momento, que era difícil, pero era maravilloso inclusive abrir un camino, ser conscientes de abrir un camino. Fue un texto difícil, además Albert Camus, un hombre muy comprometido, y que en este texto, con un tema antiguo, decía cosas muy actuales. Después está esta foto que me conmueve, que fue la última obra que hizo Estela Castro, una gran actriz, una amiga entrañable, en que ella está siendo la reina Isabel y yo Fernando. Fue la obra que hizo ya muy enferma, a punto de morir, y estaba agonizando en el escenario conmigo, y ella me pidió que hacerlo, por favor, y fue un recuerdo entrañable ese. Y esta última es de este espectáculo que desde el 2001 hasta el 2008 he tenido el gusto de recorrer Jordania, varias veces Israel, toda Grecia, 4 veces Francia, 4 veces Italia. Este espectáculo del que yo he hablado, que se llama Sensaciones, que fue un recopilado de toda la carrera, donde hago pequeños trozos de teatro popular, teatro clásico, canciones, canto un trozo de ópera, canto la comparsita, para que la gente que tiene cultura
rememore y disfrute. Y la gente que no ha tenido acceso a la cultura sea una posible entrada viendo textos importantes sin estar mucho rato en el teatro. Había muchos profesores y maestros que iban mucho más al teatro que ahora a ver obras importantes y seguían mucho mi trayectoria en el TCM y sobre todo en la televisión, que fue impactante. Entonces, unos inspectores de primaria me fueron a ver y me admiraban y me iban a saludar y dicen, qué bien que si pudieran hacer algo en primaria para los chicos. Yo digo, sí, yo tendría que hacer algo, pero no hacer teatro, porque un defecto de mis colegas, y mío también, como es lo nuestro, queremos que todo el mundo, a dar clases de teatro, que todo el mundo, hacemos hacer teatro a gente que de repente le arruinamos la vida. Entonces, estructuré un plan de educación integral por intermedio de textos, de poemas criollos y nativistas, hacer todas las materias de primaria, de quinto y sexto año, con un solo texto recorrer todo. Con eso trabajamos 10 años y pude demostrar que aquellos nenitos que en aquel momento los mandaban a UTU, pero UTU considerada como algo inferior, dije no, el chico que va a estudiar a UTU es tan importante como el que va a la Universidad de la República. Y un chico que va a estudiar carpintería puede leer y ser tan culto como el que va a estudiar arquitectura o medicina. Porque lo que traté de enseñar fue que con las técnicas de teatro se pueden emplear para darle vida a todo lo que son las otras materias que se estudian tanto en primaria como en secundaria. Y dio un resultado, pero excelente. Y eso fue el plan, lo pude hacer durante 10 años, quedó un material maravilloso que después por razones obvias se perdió todo y desapareció todo. Yo descubrí con el teatro que todo está dentro del ser humano, absolutamente todo, desde lo más luminoso hasta lo más corrupto. Yo no podría haber hecho bien hecho Calígula y después haber hecho Romeo igual y haber hecho San Francisco y después haber hecho un inquisidor y sintiéndolo y que el público sintiera que era verdad. Porque es verdad. Y si yo eso logré transmitirlo y sentirlo, porque lo sentía, quiere decir que eso estaba dentro de mí. Por eso yo traté de entender a la gente y quiero a la gente, aunque se porten muy mal conmigo, porque sé que eso lo tengo yo también. Y a veces nosotros provocamos cosas. Hay reacciones de la gente que las estamos provocando nosotros sin saber. Como en el teatro. ¿Cómo podés tú construir una obra y construir un personaje si no estás en conexión con el otro que es antagonista tuyo? Tenés que vivirlo igual que tú. Por eso para mí, tal vez porque soy un apasionado de mi profesión, pero es vida. Y si tú te apartás de eso, aunque seas un gran actor, un gran intérprete y tengas éxito, pero falta algo de adentro, algo que es muy profundo, que es lo que a mí me gustaría transmitirle al público en general. Por eso yo de hace años en mis espectáculos siempre dialogo con la gente después, que me pregunten lo que quieran, porque siempre quedan, yo creo que falta, curiosamente y paradójicamente, ahora que hay tantos medios de comunicación y que todo parece tan fácil, cada vez es más difícil la conexión directa con el alma de la gente, con el espíritu de la gente. Entonces ahora, para hablar un poco de lo que es la composición de un personaje de adentro, acá sin ropa especial, sin maquillaje especial, que además el espectáculo ese lo hago solamente cambiando unas charlinas de color y nada más, pero para el público, me voy a dirigir directamente al público ahora, el cuerpo. El actor, tenemos primero saber cómo es socialmente este hombre, cómo es culturalmente y cómo es físicamente. En este momento voy a representar un viejo maldito, un hijo de perra que vive de la intriga y se regodea con eso. Y después lo cambio y hago la otra cara de la moneda para demostrar que no hay que ser tan hijo de perra. Entonces, lo primero que tiene que hacer el actor es
cómo es un anciano. Los ancianos se pueden hacer, hay varias formas que la columna se deforma, que puede ser hacia atrás, lo cual provoca esa gente que ustedes habrán visto que es así, que yo he visto un actor francés hacer esto que es maravilloso. Pero el viejito que voy a hacer ahora es hacia adelante. Entonces, cuando el viejo va hacia adelante, vieron que unos ancianos por la calle van con las manos atrás, es para mantener el equilibrio, porque si no se van de cabeza. Y como logro la voz, la tengo que colocar en otro lugar, y me ayuda poniendo el mentón hacia afuera y dejando que la saliva me inunde la boca, porque entonces ello hace la dicción muy difícil, y la gente que es impaciente y de mal humor y mala, golpea con las manos atrás y hacia atrás y atrás y atrás. Entonces este hombre, el regodeo, la calumnia y el rumor y la calumnia. ¿Ustedes saben el daño que provocan el rumor y la calumnia? Yo he visto hombres intachables a punto de ser destrozados, destruidos por el rumor, por la calumnia. Sí, créanme. Es muy fácil hacer tragar a los ociosos, a los mediocres, a los malintencionados de una sociedad las mentiras, las barbaridades más atroces. Y felizmente tenemos tanta gente predispuesta a dejarse engañar. Miren. La cosa es así. La cosa es muy simple. Primero se levanta un leve rumor rozando el suelo como golondrina antes de la tempestad. Pianísimo, susurra y siembra, lanzando así el daño emponzoñado. Una boca lo recoge y piano lo coloca hábilmente en el oído. El mal está hecho, sí. Germina, se arrastra, anda y desembocando de boca en boca, corre como alma que se lo lleva el diablo. Enseguida, no se sabe cómo. Germina crece a ojos vistas, revolotea, envuelve, arrastra, arranca y estalla. Se convierte en un alarido público, en un coro universal de odio y de maldición. Díganme sinceramente, ¿qué persona, qué colectividad, qué país se puede salvar si se deja envolver por la calumnia, por el rumor? El mal está hecho, sí. El mal está hecho. El mal está hecho. Entonces, este es el fin de toda esperanza, de la confianza, de la paz y del amor. Pero nosotros no podemos permitir que nos roben así nuestra pequeña cuota de felicidad. Porque todo eso son intereses de seres oscuros que impúdicamente se aprovechan de las debilidades humanas para transformar nuestra breve vida en energía destructiva, negativa. Así nos van entristeciendo, enfureciendo. No podemos permitirlo. Nosotros tenemos que aprender a luchar contra eso. Transmutar. Esa es nuestra labor, nuestra lucha. Una palabra amable aquí, una sonrisa, un gesto solidario allá. Sentirnos orgullosos de realizar con alegría y éticamente bien nuestra labor diaria desde cualquier lugar de la sociedad en que estemos. Llegando así, casi sin saber cómo, a sentirnos humildemente grandes, protagonistas de nuestra vida, creativos, felices de ser, de existir, felices de formar parte de una sociedad que a pesar de todo quiere convivir en paz, trabajar en armonía, vivir con felicidad disfrutando de la vida, de la familia, de la paz y del amor. Ese es un camino a la felicidad. Bueno, y el viejito hará... hay cantidad de personajes. Este del viejo necesita
Va todo un proceso interior muscular, del sistema nervioso, de todos los elementos. Cuando se hablaba de qué método, no hay un método, hay técnicas. El arte no tiene un método. El día que alguien crea que puede tener un método y transmitirlo, no existe. La Shirgu nos decía, no, yo no tengo un método, ni me imitéis a mí, porque todos critican que yo tengo una voz particular, pero es especial y es mía. A veces un defecto se puede convertir en una virtud y hacer triunfar a una persona, y la persona que trata de copiar eso es un fracaso tremendo. Porque todos nos parecemos, pero todos somos irrepetibles. Entonces, la técnica sí, la técnica es para todos. La técnica que tengo yo la pueden tener todos los que puedan estar acá, pero cada uno es uno. Me siento seguro de mí cuando empiezo a indagar el personaje. Todo eso que explico cuando hago un personaje, buscar cómo es socialmente el individuo, a qué extracto social pertenece, cuál es su vida, cómo es físicamente, cómo es psíquicamente, qué quiso decir el autor. Cada uno me hizo descubrir algo nuevo en mí. Yo parto de la base de que creía que no iba a vivir, que adoro la vida, respeto a la gente, y es una manera de... El teatro me hizo comprender más a la gente, porque lo que hay dentro de cada ser es increíble. Ya lo dije antes, está todo dentro de nosotros, absolutamente todo. Entonces, ¿qué podría decir? Cada uno, la obra que hice con Estela Castro, hice 5 personajes, me dieron un premio fabuloso porque me cambiaba así casi a la vista del público, pero la siento más la obra porque fue la última obra de Estela y que murió haciéndola y me pidió que la hiciera con ella. Ejercicio para 5 dedos porque fue la primera que hice con el TCM. La Gaviota de Chekhov, Galileo Galilei, que hice con Roberto Fontana, que hice el personaje del inquisidor, que era brutal, que me acuerdo que Héctor Guido, que es un gran director, me dice, Juan, si vos no haces el inquisidor bien canalla y fuerte, es lo que va a ayudar a dibujar mejor la figura de Galileo. Por ejemplo, si a mí en la vida bíblico me dieran a elegir entre Jesús y Judas, elijo Judas. Es mucho más rico como trabajo. Pero un personaje negativo le da más luz al otro. Te sentís, tal vez sea el ego, que dice, bueno, me toca, hago este personaje, no, pero es impersonante, es el juego del claro oscuro, lo blanco y lo negro, es muy importante eso. Que en la vida también es así. Que conste que todo esto que digo del teatro y la televisión va para la vida, para el diario vivir también, ¿no? Y yo quisiera dejar un mensaje de que todos tenemos primero tener respeto por nosotros mismos, respeto por quienes somos, respeto por la profesión o el oficio que tenemos, y en la medida que nos respetamos nosotros y nuestro trabajo, vamos a respetar al mundo que nos rodea.